Gloria a Dios. Puede tomar su lugar. Le voy a dar de una vez, mientras va tomando su lugar, y algunos se acomodan ahí para dormir una vez. Entonces, porque ya me controlé que algunos solo se sientan y a dormir, ¿verdad? Pero está bueno, está bueno. Por lo menos estoy tranquilo que no es que la prédica los durmió, ¿verdad? El tema se llama la epignosis en el hogar. Epignosis, quiero explicarle de una vez, de entradita, quiere decir conocimiento pleno. Más allá del conocimiento se puede traducir así. No se trata de un conocimiento humano, ni de un cúmulo de conocimientos humanos. Por eso los gnósticos utilizan la palabra gnosis, que quiere decir conocimiento. Pero el Señor no nos ha llamado a la gnosis, sino a ir más allá de la gnosis, más allá del conocimiento. Entonces ahí yo quiero explicarle, después le voy a explicar otras cosas, pero quiero ir más allá del conocimiento en el hogar, ¿verdad? Porque hoy es el viernes aprovechamos para dar algunos tips, algunas instrucciones y ministración sobre nuestro hogar. Hechos capítulo 3 y versículo 19 dice: por tanto, arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Quiero aquí explicarle algunas cosas, no me vaya a perder la pista, por favor. Pero yo creo, y lo creo para mí, lo creo para usted, que el Señor anhela que tengamos en nuestra casa tiempos de refrigerio. En ese tiempo donde el hogar está siendo atacado por todos lados, el Señor está diciendo: pueden venir tiempos de refrigerio, no solo sobre una persona, no solo sobre una iglesia, sino pueden venir tiempos de refrigerio sobre una casa. Así que yo vengo y empiezo este tema diciéndole: vienen tiempos de refrigerio para su casa. ¿Cuántos reciben eso? Tiempos de refrigerio, esa palabra quiere decir también tiempos de paz y de gozo. Tiempos de descanso quiere decir también tiempo de revivir algo que se había muerto. Es la palabra que de esa manera se puede traducir. Se lo voy a mostrar si me da tiempito, o si me da tiempo a hacerlo, porque hay varias cosas que le quiero hablar. Pero note que hay condiciones para que vengan los tiempos de refrigerio. Hay condiciones para que vengan los tiempos de refrigerio sobre una casa. Y una condición es arrepentidos y convertidos. Esas son las condiciones. Si no hay arrepentimiento y conversión, no hay tiempos de refrigerio. Otra vez, si no hay arrepentimiento y conversión, no hay tiempos de refrigerio. Es necesario que haya ese paso para que vengan tiempos de refrigerio. Yo anhelo tiempos de refrigerio para su casa y para la mía, pero es necesario esto: arrepentidos y convertidos. Aquí hay otras cosas que tenemos que ver, y es que arrepentimiento viene de una palabra metanoeo, que es prima hermana de metanoia, que quiere decir cambio en la manera de pensar. Tiene que haber un cambio en la manera de pensar en una casa para que vengan tiempos de refrigerio. Y luego dice convertidos, eso es cambio en la manera de actuar. Cambió la forma de pensar y cambió la forma de actuar. Pues en lo negativo, por ejemplo, nosotros lo podemos ver en Nabucodonosor, que su mente empezó a pensar como animal. ¿Se recuerda usted? Yo no sé si usted ha leído ese pasaje en el libro de Daniel, que él se volvió muy arrogante y empieza a decir: esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. Y en ese momento que él dice eso, le cambian su forma de pensar, le dan una forma de pensar animal y empieza a actuar como animal. Y entonces lo tienen que expulsar del palacio.
Él nunca se convirtió en un animal corpóreo. Él no se convirtió en una vaca, ni en un caballo, ni en un buey. Él siguió siendo, en el cuerpo siguió siendo hombre, pero en su forma de pensar se volvió animal y actuaba como animal. Por eso es que comía pasto. Ese que tremendo, lo tuvieron que expulsar del palacio, porque su forma de pensar. Entonces lo que el enemigo ataca es la forma de pensar de una persona, y esa forma de pensar arrastra el comportamiento de una persona y por lo tanto influye en el hogar. Entonces imagínense cuál es la forma de pensar de los hombres del mundo. Por ejemplo, la forma de pensar es: mira, a la mujer hay que tenerla bajo la bota, vos. Y ponen a prueba, y ponen a prueba a los otros, ¿verdad? El sábado nos juntamos a chupar. Si no venís es porque tu mujer te manda. Esa es la forma de pensar del mundo. Y entonces el otro tiene que ver qué hace. Tiene que ver qué hace. En el caso de los más educados, inventan que tienen que ir a trabajar y se van a chupar. En el caso de los machistas, dice: ya vengo y no me vayas a preguntar a dónde. Pero esa es la forma de pensar del mundo, porque la forma de pensar bíblica no es esa. Esa es la forma de pensar del mundo. Y eso es bien importante, más los jovencitos, como anhelo yo que abran bien sus ojos para ver con quién se van a casar. Porque tiene que ver su forma de pensar, por el amor de Dios, tiene que ver. A veces las jovencitas se van porque el joven tiene un buen carro, pero no se ponen a pensar que si él no trabaja, ¿cómo es que tiene un buen carro? Si el buen carro lo tiene porque el tata lo compró. El que tiene dinero es el papá, él no tiene nada. Pero esa es la forma de pensar que tiene que ser una jovencita muy madura para que pueda ver eso. Ay, es el más guapo de la clase, sí, pero es el más haragán. Tiene 18 años y todavía está en primero básico. ¿Qué futuro te espera, mamadita? Habría que decir. Es la más guapa de la clase, pero solo en la calle se mantiene. Entonces hay que ver cómo piensan los demás. Bueno, en el caso de los jovencitos, para ver que no vayan a tener clavos, hermanos casados. Y ahorita usted no va a decir: entonces vamos a ver si cambio a mi mujer. No, allá no se puede. Ya no se puede. Los jovencitos están a tiempo. Están a tiempo. ¿Está conmigo, hermano? La forma de pensar de una persona. Entonces hay gente que piensa, perdone que se lo diga, pero poniendo el caso de Nabucodonosor, hay gente que piensa como animal y todo lo arregla con instintos. Rápido se enciende, es muy reactiva y no analiza las cosas. Hasta después que se pasó trayendo a todo mundo, arrastró a la mujer por allá y le dijo un montón de ofensas, después reacciona. Ya cuando tiene que cenar y la mujer no le ha servido, entonces reacciona, ¿verdad? ¿Qué será que mi mujer no me ha servido? Si la gran maltratada que le dio. Y sin ni siquiera averiguar si era cierto la razón por la que le estaba reclamando. Entonces, esa es la forma de pensar. Por favor, yo sé que aquí no hay, yo solo estoy poniendo ejemplos. Acuérdense que estoy hablando de Nabucodonosor. Entonces, arrepentidos cambia la forma de pensar. ¿No será que hay tanto clavo en los hogares porque pensamos no de la manera adecuada? El hombre piensa llevar su hogar a la manera del mundo. La mujer también se recuerda de los consejos de su abuelita, que nunca conoció a Dios, nunca conoció la Biblia. Y su abuelita le daba consejos sobre el matrimonio. Su abuelita fue divorciada y ella le daba consejos del matrimonio.
¿Quién nos enseñó a llevar el hogar? Aquí tenemos que ver otra cosa. Y no solo los esposos, también los hijos. Porque hay hijos que tienen una manera equivocada de ver a sus padres. Hay tanto que ver aquí, hermano, porque hay hijos que miran a sus padres, hermano, digamos en el caso de los hijos ya de adolescentes para arriba, ¿verdad? Algunos miran a sus padres como anticuados cuando un papá le dice que no. Algunos miran a sus papás como los proveedores. ¿Qué piensa su papá? No importa, mientras me dé pisto, ahí estoy bien. Algunos miran a sus papás como ignorantes, porque tal vez no alcanzaron cierto grado de escolaridad. Pero yo quiero decirle que el hecho de que un padre, esto es para los jóvenes, que el hecho de que un padre no tenga un grado de escolaridad no quiere decir que sea ignorante, por lo menos de la vida. Yo sé que sabe bastante. Y eso es lo que interesa de un padre, que sepa de la vida, no que sepa cuánto es 2 más 2, sino que sepa de la vida, porque eso va a ayudar a instruir adecuadamente a los hijos. Entonces, ¿cuál es la forma de pensar? Si no se cambia la forma de pensar, no van a venir tiempos de refrigerio. Por eso dice aquí, si arrepentidos y convertidos, mire, dice, vuestros pecados sean borrados por lo que se hizo, por la forma de pensar equivocada, y entonces van a venir tiempos de refrigerio. Yo quiero tiempos de refrigerio. Otra vez, yo quiero tiempos de refrigerio. Pero tiene que ver con nuestra forma de pensar. Mire, tan es así que muchos de nosotros no sabemos qué es el papel que tenemos que hacer en nuestra casa y cómo lo debemos de desarrollar. Algunos entraron, por ejemplo, al matrimonio pensando en sus derechos y no averiguaron sus obligaciones. Entonces, hermano, por eso a mí me cuesta un poco hablar de que la mujer esté sujeta a su marido. No tanto porque quiera tener contentas a las hermanas, sino porque los maridos agarran ese derecho. Yo soy la cabeza. Está bien que agarren el derecho, pero ese derecho implica obligaciones. Y los maridos no agarran las obligaciones, solo agarran el derecho. Entonces, por eso es que me cuesta un poco, por eso es que no lo menciono tan seguido. La Biblia sí dice que la mujer esté sujeta a su marido, pero también le dice al marido cuáles son sus obligaciones. Nunca da permiso en la Biblia que el marido trate mal a la mujer, jamás. Ni que la humille, ni que la pisotee. Y ser cabeza del hogar no es ser un caporal o un capataz egipcio. Ser cabeza del hogar es llevar el hogar en el rumbo que Dios quiere y echarse esa responsabilidad sobre sus hombros. Y saber que hay en el hogar quien responda por su esposa y por sus hijos. No tanto quien le responda a ellos, sino quien responda por ellos. Entonces, esas cosas, la forma de pensar, diga conmigo, la forma de pensar es la que está afectando la paz, el gozo, el refrigerio y la tranquilidad en nuestros hogares. ¿De dónde viene? Y sabe que es lo peor en el caso de los padres hacia los hijos, que lo trasladamos a nuestros hijos. Se va repitiendo una y otra vez, se va repitiendo la historia, porque vivimos según como crecimos en nuestro hogar, así vivimos. Entonces la historia se repite. No nos sacudimos de esa manera de pensar. Y los mismos clavos que estuvieron nuestros padres y nuestros abuelos los seguimos teniendo nosotros. Así que yo le invito, hermano, a que le digamos al Señor: yo quiero cambiar mi manera de pensar. No sé si se anima a decirle: Señor, yo quiero cambiar mi manera de pensar.
y revisar qué me corresponde, qué es lo que me toca hacer. Si yo sé lo que tengo que hacer, entonces voy a hacer las cosas encaminado a eso. Pero si tengo el deseo, ¿verdad? Si me arrepentí, me convertí, si cambié mi manera de pensar y después mi manera de actuar, pues yo voy a caminar en eso, porque yo ya sé lo que tengo que hacer, ya sé cuál es mi función como esposo, ya sé cuál es la función como padre. La esposa sabe qué es lo que tiene que hacer, cuál es su función como esposa, cuál es su función como madre. Los hijos saben lo que tienen que hacer. Mire, por eso los judíos, los sábados, bueno, ese es el día de reposo hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque ellos observan mandamientos terrenales todavía. Para nosotros son una sombra. Ellos observan mandamientos terrenales y déjenme sacar una espiguita bonita. Por ejemplo, ellos todos los sábados les repiten a sus hijos la ley. Y puede ser que el hijo diga, pero si el sábado pasado nos dijiste, o sea, todos los días dice, les repetirás las palabras de este libro. Constantemente lo repiten, para que ellos aprendan a hacer las cosas a la manera judía. Pero eso nos debería quedar a nosotros de lección, ¿verdad? Como que constantemente necesitamos una retroalimentación de cómo se deben de hacer las cosas. Ahora, aquí hay otro problema, porque la esposa es la que le quiere enseñar. Ese es un problema. Y eso bloquea las cosas, porque la esposa le quiere enseñar al esposo cómo se hacen las cosas. Sí, pero desde su lente, desde su perspectiva, no desde la perspectiva de Dios. El esposo le quiere enseñar a la esposa cómo se hacen las cosas, pero desde su perspectiva, no es la perspectiva de Dios. Entonces eso se bloquea, porque entonces el esposo se resiste. Yo no voy a hacer las cosas como mi mujer dice. Tiene razón y no, porque puede ser que la esposa esté viendo algo que él no está viendo, pero puede ser que ella lo esté viendo desde un lente equivocado, porque al final somos humanos. Entonces lo que necesitamos es la perspectiva de Dios para hacer las cosas. Si nosotros tenemos la perspectiva de Dios y cambiamos nuestra manera de pensar, van a venir tiempos de refrigerio, hermano amado. Otra vez, si cambiamos nuestra perspectiva de las cosas, van a venir tiempos de refrigerio. Y eso aplica para una vida, aplica para una familia. ¿Sabe qué? Hasta aplica para un país. ¿Sabe que una de las cosas que nos tiene hundidos en la miseria a nivel de país es la forma de pensar de la mayoría de chapines? No me quiero meter en eso porque me voy a tardar mucho. Otro día vamos a hablar. Pero tenemos una forma de pensar muy equivocada. Hay muchos chapines que tienen mente de cangrejo. Que ahí está un cangrejo tratando de salir de un recipiente y los otros se le suben para bajarlo. La envidia aflora en nuestra sociedad, el egoísmo. Es interesante viendo cómo sacamos raja unos de otros en lugar de contribuir. Bueno, este es nada más un paréntesis entre todo eso, ¿verdad? Pero yo sí creo que si se aplica esto a un país, van a venir tiempos de refrigerio para un país. Cambio en la manera de pensar y cambio en la manera de actuar. Amén. Pero empecemos por nuestra casa primero, porque queremos cambiar el país y no hemos cambiado nuestra casa, ¿verdad? Empecemos por nuestra casa. ¿Qué dice? ¿Se apunta usted? Da gloria a Dios todavía, hermano. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Ahora resulta que para el arrepentimiento uno tiene que darse cuenta de aquello en lo que está equivocado. Y para eso se necesita revelación. ¿Cómo me doy cuenta que estoy equivocado? Hasta que Dios me lo revela.
¿Cómo me doy cuenta que estoy lleno de orgullo? Si Dios no me lo revela, yo no me voy a dar cuenta. Y si alguien me lo dice, me voy a enojar con esa persona, porque tenemos esa costumbre, ¿verdad? Que alguien nos puede decir algo con buena intención, pero como tal vez no es algo que nos agrade, desechamos a la persona. Así que somos de los países donde a las empresas les cuesta tanto aceptar una sugerencia, porque luego lo toman como una agresión. Y tal vez el que les está dando la sugerencia tiene una buena intención. Y él lo mira desde la perspectiva del cliente, ¿verdad? Si estos siguen así, van a quebrar. Le voy a dar una sugerencia al dueño. Y el dueño lo que hace, ¿qué? Si quiere así, bueno. Sí, pero él no aprovechó que el otro le estaba dando una sugerencia en buena lid. Así somos nosotros, hermano. ¿Quién nos dice en qué estamos mal? ¿Quién nos dice? Si a veces ni del pastor recibimos consejo, hermano. ¿Quién nos va a decir que estamos mal? El Señor nos tiene que meter a proceso. Tiene que hacer algo el Señor para abrirnos nuestros ojos y darnos cuenta que estamos mal en una cosa o en otra. Ay, Señor, ayúdanos, diga conmigo, ayúdanos, Señor, a entender en qué estamos mal. Entonces, mire este pasaje solo para tener ahí el panorama de lo que le estoy diciendo. Malaquías capítulo 3 y versículo 7, en la Biblia, lenguaje sencillo. En cambio ustedes, desde los días de sus antepasados, esto pareciera que se sale un poco del tema, pero solo es para explicarle que necesitamos revelación para cambiar nuestra forma de pensar. En cambio ustedes desde los días de sus antepasados siempre han desobedecido mis mandamientos. Pero si ustedes se arrepienten, mire esto, otra vez, ustedes cambian su forma de pensar. Si ustedes se arrepienten y vuelven a mí, yo también me volveré a ustedes. Aquí miremos algo, por favor. Eso quiere decir que si alguien no se arrepiente, miremos lo contrario. Entonces Dios, porque aquí dice me volveré a ustedes, pero si alguien no se arrepiente, entonces Dios no se vuelve a la persona. Entonces puede ser que un hogar Dios le haya dado la espalda, no definitivamente, temporalmente, porque no quieren cambiar su forma de pensar. Y lo que el Señor dice, ¿quieres que me vuelva a tu hogar? ¿Quieres que visite tu casa? ¿Quieres que visite tu familia? Arrepiéntete, cambia tu manera de pensar. Y entonces yo me voy a volver. Ese que tremendo, hermano. Sí, ya vio ese principio, ¿verdad? Y luego dice, yo soy el Dios Todopoderoso y les aseguro que así lo haré. Entonces viene la parte que quería mostrarles. Ustedes me preguntan, ¿y de qué tenemos que arrepentirnos? O sea, Dios les está diciendo, si se arrepienten, yo me vuelvo a ustedes. Y mire con lo que les salen, ¿y de qué nos tenemos que arrepentir? Si aquí está todo bien. A mi parecer estoy haciendo las cosas como las tengo que hacer. Oh, entonces por eso no vienen los tiempos de refrigerio. Necesitamos revelación. Diga conmigo, necesito revelación. Y que Dios, si lo está pidiendo genuinamente, Dios se lo va a dar. Diga otra vez, necesito revelación. La revelación me va a hacer ver lo que estoy haciendo mal, entonces eso va a producir un arrepentimiento. Amén. Y ese arrepentimiento va a producir una conversión, que es ese cambio de manera de pensar va a producir un cambio de manera de actuar. Y por lo tanto van a venir tiempos de refrigerio. Pero sí necesitamos revelación. Puede ser esposo que no estés haciendo las cosas como se deben de hacer. Puede ser esposa que no estés haciendo las cosas como se deben de hacer. Puede ser hijo que no estés haciendo las cosas como se deben de hacer. Puede ser padre que no estés haciendo las cosas como se deben de hacer. Necesitamos revelación.
Cada uno de nosotros. Muy bien, entonces, mire pues, le voy a mostrar dos subtítulos. Primero, la revelación trae arrepentimiento. Por lo tanto, el arrepentimiento, que es cambio de manera de pensar, va a traer cambio de manera de actuar y van a venir tiempos de refrigerio. Pero esos tiempos de refrigerio están relacionados con otras cosas. No solo trae el arrepentimiento, no solo trae tiempos de refrigerio, sino que trae una epignosis. Entonces yo quiero amarrar las dos cosas. Oiga pues, el arrepentimiento trae, ¿qué trae? Tiempos, ¿qué trae? Otra vez, ¿qué trae? Pero esos tiempos de refrigerio están relacionados con otras cosas, porque el arrepentimiento también trae epignosis. Entonces, si amarro la epignosis con el arrepentimiento, con la forma de pensar, es decir, si yo voy más allá del conocimiento en mi manera de pensar, entonces van a venir los tiempos de refrigerio. Mi manera de pensar no debe ser como la del mundo. ¿Se atreve a repetir esto conmigo? Mi manera de pensar no debe ser como la del mundo. Mi manera de pensar no debe ser como nuestros antepasados. Mi manera de pensar debe ser acorde a lo que Dios quiere. Amén. Denle un aplauso al Señor esta noche, hermano. Entonces tenemos que avanzar a la epignosis, ir más allá del conocimiento. Eso va a producir cambios en mi manera de pensar poderosos y por lo tanto va a venir tiempos de refrigerio. Aquí está el versículo 2 Timoteo 2:25. Corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento. Aquí está otra vez, mire. El arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento. Esta palabra pleno conocimiento es epignosis, que conducen más allá del conocimiento. Entonces amarramos pues, mi cambio de manera de pensar me va a llevar a ir más allá del conocimiento. Y si voy más allá del conocimiento, entonces voy a tener tiempos de refrigerio en mi casa. Por eso necesitamos la epignosis, ir más allá del conocimiento. No es lo que los psicólogos digan, no es lo que Buda dijo, no es lo que Confucio dijo, no es lo que dicen las redes sociales, no es lo que dice la psicología moderna, es lo que dice la palabra de Dios. Porque la psicología moderna hermano, se ha puesto en contra de la Biblia. De una vez le digo eso. En contra totalmente de la Biblia. Así que porque por muy bonito que suene, eso dice la psicología moderna, no es bíblico. Y una de las cosas que dice la psicología moderna es que no hay que disciplinar a los hijos porque se trauman. Si la dice la Biblia, que el hijo que crece sin disciplina va a llegar a ser vergüenza de su madre. Bueno, entonces miremos algunas cosas sobre la epignosis y esos son ya pensamientos concretos que le quiero dejar. Romanos 10:2, todos esos versículos que vamos a leer de aquí en adelante, aparece la palabra epignosis. Yo se la voy a subrayar. Romanos 10:2, porque yo testifico a su favor, a favor de los judíos, ¿verdad? De que tienen celo de Dios, pero no conforme a la epignosis. Ellos defienden que están bien con Dios, pero no conforme a la epignosis. Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Entonces yo quiero que vea ahí que ellos, pongamos el contexto y después le voy a explicar, le voy a dar la interpretación. Ellos
defendían la religión judía como que era la única sobre la tierra que podía llevar a alguien a Dios. Por eso dice, tienen celo de Dios, pero no conforme a una epignosis. No fueron más allá del conocimiento. Pero yo quiero que vea qué pasó. Pues desconociendo la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia. ¿Qué afecta la epignosis? Cuando uno quiere establecer su propia justicia. Desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Entonces luego dice qué tremendo, no se sometieron a la justicia de Dios. Entonces una de las cosas que va a ayudar a la epignosis es que nos sometamos a la justicia de Dios y que digamos, Señor, que sea tu manera, no a mi manera. Que seas tú el que aquí digas, que me tienes que poner alto a mí, que me pongas alto a mí. Si tienes que ponerle alto a mi esposa, tenga alto a mi esposa, a los hijos. Pero no es a mi manera. Yo me voy a someter a tu justicia. Y entonces, mire, lo hemos visto. Por ejemplo, personas que piden consejo matrimonial. Pero ha pasado que en muchos casos logramos llegar a una nivelación. Hermano, usted tiene que corregir esto, esto y esto. Basado en la Biblia, no basado en nuestro ejemplo, porque nosotros no somos los parámetros a seguir. El parámetro a seguir es la Biblia. Entonces, ahí, basado en la Biblia, usted debe corregir esto, y hermana, usted debe corregir esto. 3-3 empatados. Regularmente ahí caminamos bastante bien. Pero cuando encontramos que alguien está demasiado mal en el matrimonio y no hay un empate, sino que hay como 5-1, esa persona que se le confrontó se rehúsa a seguir siendo aconsejada. Ya no quiere. Quiero ir con el pastor para que me regañe. Ya no quiere, ya no se somete. Ya no se somete porque se le confrontó. Por eso le digo, cuando es 3-3 está muy bien. Ahí vamos, sí, vamos, ahí me dio 3, pero también le dio 3 a ella. Entonces estamos bien. Pero cuando a alguien se le dice, no, papadito, mira, aquí estás mal. Yo sé que tu mujer es imperfecta, pero vos aquí sí la regaste. Así que arregla eso. Después se rehúsa. Ya no quiere. Porque no le gustó la corrección. Y una corrección humana, porque al final que el matrimonio, si el que va a pagar las consecuencias es cada quien. Sino una corrección como y no que tanto padre espiritual, pues. Pero ya a la mera hora no es tan así. Bueno, entonces, paso número 1 para que uno pueda llegar a ese cambio de manera de pensar y a una verdadera epignosis es someterse a la justicia de Dios. Es decir, Señor, a tu manera. Diga conmigo, a la manera de Dios. Muy bien, sigamos. Efesios 4:13. Yo sé que estos versículos también se aplican para doctrina, pero hoy no es tema doctrinal. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Otra vez, conocimiento pleno es epignosis. Conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, mire, ¿a dónde nos lleva la epignosis? Bueno, aquí está la administración de los 5 ministerios, pero como le digo, no me quiero enfocar en lo doctrinal, pero quiero ver que los 5 ministerios llevaron al conocimiento pleno, a la epignosis. Ok, yo quiero arrancar ahí. La epignosis llevó a la persona a ser una persona madura. A ser una persona madura a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños. Entonces ahí está el problema.
para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá, por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas del error. Entonces, eso lo hemos visto siempre desde el punto de vista doctrinal. Los 5 ministerios nos llevan al conocimiento pleno. Ese conocimiento pleno nos hace maduros y no nos dejamos mover por doctrinas. Amén. Pero ahora miremoslo desde el punto de vista del hogar. El conocimiento pleno nos lleva a la madurez. Cuando vamos y nos sometimos a la justicia de Dios y vamos más allá del conocimiento y tengo la capacidad de decir lo que yo esté malo lo dejo a un lado, entonces eso me va a llevar al siguiente paso, que es la madurez. Diga conmigo, madurez. Hermano, hay gente, perdone, hay esposos que en sus hogares se comportan, pero puros chiquititos, hacen berrinches, hermano. Y de chiquito manipulaba a su mamá, ahora quiere manipular a su mujer. Y haciendo berrinchitos. O mujeres que hacen berrinches a su esposo. Si no haces eso, me mato. Puros niños. Una inmadurez, hermano. Tremenda. Si aquí mismo la ve uno en la iglesia a veces. No se le puede decir algo a alguien porque ya me voy de la iglesia. La inmadurez. Entonces, ¿qué? Pastor solo tiene que ver y se tiene que callar. La inmadurez. Y eso pasa en los hogares. Eso pasa en las familias. A veces los hijos, ya grandecitos, de buena manera tratan ellos en su inexperiencia, tratan de hacerle una observación al padre o a la madre. Y de buena manera, ya que estamos contentos, dice el hijo todavía, ¿verdad? Te quiero hacer una observación, mamá. Y ya la mamá se puso a la defensiva, ¿va? Porque es el hijo el que le va a hacer una observación. Si fuera el apóstol, tal vez no se pondría así. Pero como es el hijo el que le va a hacer una observación, ya se pone a la defensiva. Porque nos cuesta ser maduros para que si alguien nos deja ver en qué estamos equivocados, tengamos la capacidad de decir, tienes razón. Tienes razón. Entonces los hijos, al ver esa madurez en los padres, entonces también ellos se van a sentir obligados. Y cuando el padre le diga, ok, ¿te acuerdas de aquella vez? Yo te di la razón, ahora yo te quiero decir esto. Entre los esposos, dar una sugerencia. Se vuelve lío, porque no somos maduros. Nos cuesta aceptar sugerencias, nos cuesta reconocer los errores, nos cuesta decir, me equivoqué, vamos a enderezar esto. Solo se puede lograr si vamos más allá del conocimiento. No lo que digan los psicólogos, lo que el Señor diga. Y que nos sometamos a la justicia de Dios, que doblemos nuestras rodillas y le digamos, Señor, que sea tu manera. Entonces uno va a llegar a avanzar más allá del conocimiento y va a tener madurez. O sea, a veces en los hogares no hay solo un niño, ni 2 niños, sino que hay que sumar a los padres ahí. Hay un montón de chiquititos en ese hogar. Falta de madurez. Que Dios nos ayude a ser maduros, hermano. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Nuestra madurez tiene que ir tanto que, mire, ¿sabe cómo se conoce a un maduro? Cuando acepta un no, sin alegar, sino que lo que hace es que trata de entender el punto de vista del otro. Dice, este siempre me dice que sí, hoy ¿por qué me dijo que no? Tiene que haber un punto de vista que yo no alcanzo a ver. ¿Está conmigo, hermano? Diga conmigo, más allá del conocimiento. Eso nos va a llevar a la madurez. Filipenses 1:9.
Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero. Esta palabra conocimiento verdadero es epignosis, y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor. Mire qué bonito. Cuando uno tiene epignosis, va más allá del conocimiento, sabe escoger lo mejor. ¿Qué es lo mejor para mi casa? Y le voy a hacer una pregunta, solo voy a terminar de leer para no dejar el versículo a medias. Para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces, ¿a qué nos lleva la epignosis? A escoger lo mejor. Aquí es un punto bien importante, hermano amado, padre, madre, familia. ¿Escogemos lo mejor para nuestro hogar? ¿O escogemos según nuestras conveniencias? Cuando tenemos que tomar una decisión, ¿cuál es la prioridad? ¿Qué ponemos como prioridad en esa decisión? Ir más allá del conocimiento es aprender a escoger lo mejor. ¿Qué será lo mejor para un hogar? Tener dinero, tener buen carro. ¿Qué será lo mejor? ¿Qué es lo que nos motiva a tomar una decisión u otra? Mire, ¿cómo escogemos el establecimiento donde nuestros hijos van a estudiar? ¿Cuál es la prioridad? ¿Por qué tomamos esa decisión? ¿Cómo tomamos una decisión con respecto a un trabajo? ¿En qué pensamos? ¿Qué es lo que ponemos sobre la mesa para tomar una decisión? Hay que escoger lo mejor. Y perdone que eso lo tengo que repetir, pero digamos, cuando alguien deja a su esposa, a sus hijos y se va para los Estados Unidos, ¿qué puso sobre la mesa antes de tomar esa decisión? Ni puso a Dios, ni puso a su mujer y a sus hijos. Puso el bienestar económico primero. Yo creo que, mire, después de agradar a Dios con todo nuestro corazón, lo siguiente debería de ser considerar que nuestra familia esté bien. No económicamente primariamente, sino que esté unida, esté contenta, esté en paz y que tenga la bendición de Dios. Claro, lo material va a venir, pero ¿cómo escogemos las cosas? ¿Qué nos motiva? Entonces dice, si tenemos verdadero conocimiento, vamos a escoger lo mejor. Esaú escogió comer, Jacob escogió la primogenitura. Abraham escogió los campos desérticos. Lot escogió las llanuras de Sodoma. Los dos escogieron, pero cada uno tuvo prioridades diferentes, y de las repercusiones a mediano y a largo plazo fueron notorias. Cada decisión que tomamos, hermano, ya no está basada solo en nosotros, implica a la familia, y uno tiene que saber escoger lo mejor. ¿Cuántos quieren ir más allá del conocimiento? Que Dios nos ayude. Vamos a orar, todavía no, pero vamos a orar en unos minutos, unos 30 minutos. Nada. Colosenses 1:9. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. En toda epignosis de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo otra vez en el conocimiento de Dios. Pero yo quiero que vea
que ahí está una epignosis de su voluntad. Pues otra cosa que en el hogar se debe de ejercitar es ¿cuál es la voluntad de Dios? Mire, yo no sé si nuestros hijos cuando tomamos decisiones nos han visto preguntarle a Dios cuál es su voluntad. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Creo que en todo, cuando uno va más allá del conocimiento, una de las cosas que va a anhelar es moverse en la voluntad de Dios. Y si el padre se mueve en la voluntad de Dios, la madre se mueve en la voluntad de Dios, los hijos se mueven en la voluntad de Dios, ¡ya la hicimos! Entonces van a venir tiempos de refrigerio para ese hogar. Pero si ni el papá está interesado en la voluntad de Dios, hermano, ¿los demás qué? Menos. Yo miro que hay gente que ama a Dios y de veras sufre cuando no tiene una respuesta de Dios. Señor, yo quiero saber, y se pone en oración, se pone en ayuno y le pide al Señor: Señor, enséñame, muéstrame cuál es tu voluntad, y empieza a pedirle a Dios. Y no se queda tranquilo hasta que Dios le da una guianza y dice: amén, Señor. Tal vez no era lo que yo pensaba, tal vez no era lo que yo esperaba, pero ya entendí que eso es tu voluntad y me voy en pos de tu voluntad. Entonces, ¿qué va a ver la familia? Va a ver eso, que hay un deseo ardiente por hacer la voluntad de Dios en ese hogar. Amén. Y van a venir tiempos de refrigerio. Diga conmigo: quiero tiempos de refrigerio para mi casa. El Señor, si quiere que se haga algo, nos lo va a hacer ver, hermano. Su voluntad no es un secreto, es un misterio. Un secreto es aquello que solo le pertenece a Dios, así dice la Biblia. Los secretos le pertenecen a Dios, pero los misterios, los revelados, nos pertenecen a nosotros. Entonces la voluntad, si Dios quiere que sea su voluntad, yo quiero que aplique el sentido común. Si Dios quiere que sea su voluntad, no nos la va a hacer ver. Aplicando el sentido común. Pues, ¿cómo va a ser su voluntad si no me la dice? Lo que pasa es que tenemos que interesarnos en su voluntad y preguntarle a Dios. Amén. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Y que toda la familia se acostumbre a moverse en la voluntad de Dios. Estamos aquí porque esta es la voluntad de Dios. Estamos haciendo esto porque esta es la voluntad de Dios. Y eso se va a volver parte de la vida diaria, y van a venir tiempos de refrigerio para nuestra vida, hermano. Queremos hogares llenos del refrigerio de Dios, de la paz de Dios, del gozo de Dios, del refugio de Dios, del abrazo de Dios. Así queremos nuestros hogares, ¿verdad? Y tenemos que preguntar, para eso tenemos que preguntar: ¿cuál es tu voluntad? Quiero ir a la epignosis, más allá del conocimiento de tu voluntad. Amén. Y cuando uno conoce la voluntad de Dios, entonces mire lo que va a pasar: que toda la familia va a agradar a Dios. Mire, cómo enseñarle a nuestros hijos, cómo enseñarle a nuestra familia cómo se agrada a Dios. Y cómo decirle: mira, eso que hiciste, ¿ya te preguntaste si le agrada a Dios? ¿Ya te preguntaste si le agrada a Dios? Por lo menos a mí no me agrada. Pero ya te preguntaste si le agrada a Dios lo que estás haciendo. Muy bien. Solo le leo unos versículos más y ya lo dejo tranquilo. Pues no está muy serio, pero sí está un poquito callado. Da gloria a Dios todavía, hermano. Ay, Dios, esa gloria a Dios. Como dijo el pastor Hugo, con razón dijo él, ¿verdad? Da gloria a Dios, hermano. Colosenses 3:10.
Y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces yo quiero que veamos aquí dos cosas. Dice, el verdadero conocimiento es la epignosis, pero yo quiero que vea una palabra aquí, renovando. Os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando. El nuevo hombre tiene una característica: se renueva, se renueva, se renueva, se renueva. Constantemente se va renovando. Dice, no, ayer pensaba así, pero ya me di cuenta que no estoy bien y hoy pienso de manera diferente. Constantemente se está evaluando para irse renovando. No puede haber una renovación si no hay una evaluación constante. Se me ayuda con el piano, hermano, y luego dice, una renovación en la cual no hay distinción. Entonces yo quiero que vea, esta distinción también se puede interpretar esta palabra. Es una palabra donde uno hace discriminación. Esta palabra también se puede hacer como discriminación. Y le quiero preguntar, no me vaya a contestar, pero en nuestros hogares habrá discriminación. La naturaleza del humano es discriminar. Y aquí da los 4 tipos de discriminación. Griego y judío es una discriminación racial. Hay gente que hay hogares donde los padres de familia discriminan por razas. Ya viste este de color, ¿va? Y dicen palabras con respecto a una persona morena. Ya viste esta persona de corte. Y discrimina, y los hijos crecen en un ambiente de discriminación racial. El que avanza más allá del conocimiento logra entender que el haber nacido en una etnia u otra no hace más o menos a una persona. Incluso hasta gente mejor que uno puede haber en otras etnias. Otra discriminación, circunciso e incircunciso. Esta es una discriminación de tipo religioso. Y yo creo que aún en tipo religioso, nosotros no podemos discriminar a nadie. Nosotros no podemos, estoy hablando desde el sentido de desechar a una persona, de no hablarle a una persona, de descartar a una persona. Bárbaro o escita. Esta es una discriminación de tipo intelectual. Tenés que ser licenciado, vos tenés que ser doctor. Pero ¿sabe cuál es la mentalidad del padre de familia? Que ya como doctor los demás son unos ignorantes, son una babucha. Y muchos padres empujan a sus hijos porque ellos no lograron alcanzar ciertos niveles de escolaridad, y los empujan porque en algún momento ellos se sintieron discriminados. Entonces dicen, lo que a mí me hicieron, ahora que mejor mi hijo discrimine a otros. No, el que lo hayan discriminado no justifica que ahora los hijos discriminen. Hay gente que es graduada universitaria, pero son malas personas. Es más importante ser una buena persona, un buen hijo de Dios, que ser graduado universitario. Sí,
Es bueno ser graduado universitario. Qué bueno los que lo puedan hacer. Pero la universidad no hace buenas personas. La universidad lo único que hace es enseñar una ciencia. Por eso es que hay doctores buenos y conscientes, y perdone la palabra, y hay doctores mañosos. Por eso es que hay abogados buenos y conscientes y hay abogados mañosos. Porque la universidad les enseñó una ciencia, pero no les enseñó moral. Entonces hay gente que solo con un título discrimina a otra, y probablemente la otra que está discriminando sea mejor persona que él. Ese es un tipo de discriminación intelectual. Y mire esta otra: esclavo libre es una discriminación de tipo económico. Mija, si te vas a casar, fíjate en un millonario. Como que si el dinero hiciera feliz a una persona, ¿verdad? Ese millonario bandido la va a tener bien, pero va a andar con 10 mujeres y la va a tratar mal. No se puede discriminar a alguien por lo económico. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Entonces, en nuestro hogar no debe de haber discriminación. Amén. No debe de haber discriminación. Eso no es de Dios. Pero eso es los que avanzan a la epignosis, al conocimiento pleno, más allá del conocimiento. No se conforman de la manera de pensar del mundo, sino que piensan a la manera de Dios. Amén y amén. Cierre sus ojitos, vamos a orar. Que sí me faltan varios.